Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso. Este festival convoca a los poetas de las lenguas originarias de este continente y a los poetas de las lenguas que llegaron de Europa y se arraigaron aquí, para recordar que estas memorias de idiomas y culturas son también nuestro patrimonio, son nuestra vida, nuestro corazón tenaz. Celebrar el festival en este recinto también es homenajear a los poetas que cantaron a nuestro territorio antes de que las lenguas europeas vibraran en nuestros valles y montañas. No olvido que hace algunos años Jaime Sabines leyó en este lugar su poesía. Pero esta es la primera vez que aquí se escuchará la lengua del poeta que da nombre a esta sala. Se trata, pues, de una especie de otra inesperada reinauguración. Además de su vocación por la música, ahora se está abriendo la sala igualmente a la poesía. Por tratarse de nuestra ciudad y de este recinto, pues, podemos decir que las dos lenguas anfitrionas en esta noche son el náhuatl y el español. Muchas gracias. Tlazohcamati. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión especial del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso. Este miércoles 28 y mañana jueves 29 de octubre estaremos compartiendo con ustedes una reflexión a 16 años de que se realizó por vez primera el Festival de Poesía Lenguas de América Carlos Montemayor en la Universidad Nacional. Una jornada poética que ha sido emblema de la poesía en lenguas originarias y del cual se han desprendido diversas iniciativas literarias, culturales y de colaboración artística. Sin más, los convocamos a que permanezcan con nosotros y que por supuesto nos hagan llegar sus comentarios a las redes sociales @puitunam en Facebook, Twitter e Instagram. También nos pueden escribir a través de @pluriversosradio. Les recordamos que esta es una transmisión especial a través de Totlactol Radio, Nuestra Palabra, que se ha sumado a lo que también podrán escuchar en sus redes sociales. Continuamos. Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso. Bien, pues el día de hoy estamos de manteles largos y bueno, debido a las medidas sanitarias impuestas por la pandemia de COVID-19, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM tuvo que posponer la 9ª edición del Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor, que se hubiese realizado el pasado 15 de octubre de 2020 en la Sala Nezahualcóyotl de nuestra Universidad Nacional. Esta es la primera vez que el festival se ve interrumpido por causas ajenas a los organizadores. La intención no es sustituir al magno evento que hermana a estas, desde hace 16 años, a los poetas de distintos países del continente, sino dar el mensaje de que esta fiesta de la palabra y de la diversidad volverá a darse cita en el futuro cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. Como mencioné, la conectividad virtual nos brindará la oportunidad de encontrarnos y reencontrarnos en la distancia. De tal manera que a este conversatorio, a esta reflexión, hemos invitado a 3 grandes amigos. Acompaña el etnólogo José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural, codirector y fundador, junto con Carlos Montemayor, de este Festival de Poesía de Lenguas de América. También nos acompaña la maestra Natalia Toledo, quien es poeta y narradora de INSA de Puchitán, Oaxaca, ganadora del premio Nezahualcóyotl en el año 2004 y actualmente es subsecretaria de Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura Federal. Desde el año 2010 es conductora de este festival. Y de igual forma damos la más cordial bienvenida al maestro Juan Gregorio Regino, poeta, traductor, ensayista y escritor mazateco.
ganador del premio Nezahualcóyotl en el año 1996 y actualmente es director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y ha sido una de las piezas fundamentales también de este festival al participar en la conducción de sus programas de radio y televisión. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias a todos ustedes. Los invitamos a mantenerse activos, a enviarnos sus comentarios, sus preguntas y sus saludos a través del chat de esta transmisión. Y bueno, pues para comenzar quisiera comenzar contigo, José, que nos platiques un poco cómo surge el Festival Lenguas de América. Bueno, primero que nada es un gusto estar con ustedes aquí en esta presencia virtual, ¿no? Que la estamos viviendo y explorando todos permanentemente. Y claro, pensando en el Festival de la Poesía, es una comunión de presencia colectiva, ¿no? Es así como me doy cuenta yo, digo, están bien que tenemos mucha comunicación, etcétera, etcétera, pero tiene una característica, es fría, la comunicación es fría y la presencia es caliente siempre, no en ese sentido, bueno, antropológicamente diríamos es muy claramente fría en ese sentido. Entonces, a partir de la frialdad, ¿no? Reconociendo eso que la pandemia nos ha impuesto. Bueno, el origen del festival tiene que ver con un proceso que es más profundo, más largo un poco, de colaboración con Carlos Montemayor en el apoyo a las lenguas, evidentemente, ¿no? A los trabajos que se hacían. Y desde antes del festival, mucho antes, trabajábamos con Carlos en varias culturas populares y en otros lados, precisamente con la necesidad de reconocimiento de las lenguas. Surgió la posibilidad de hacer un festival a partir un poco todavía se discutía en esos momentos que si las lenguas eran dialectos, eran lenguas, y ese tipo de discusiones todavía estaba en términos generales, ¿no? Pero de alguna manera u otra era que las lenguas todas son igual de potentes para producir construcción de todo, de conocimiento, de cultura, de todo, de ideas, ¿no? Entonces, se ocurrió que fuera esto, que fuera un festival de todas las lenguas del continente americano, ¿no? Para que establecerse la diversidad y la gente pudiera entender la comprensión de la potencia de las lenguas, ¿no? Y el respeto a las lenguas y el desarrollo de las lenguas, ¿no? Que ha sido un poco la tarea con respecto a este campo, ¿no? Y no la tarea, sino la vida de ustedes como poetas y como escritores en ese sentido. Entonces, tuvimos también el apoyo al principio de don Miguel León Portilla, que desde el principio fue como padrino publicó el diccionario, es en paralelo, por eso lo pongo al festival en ese sentido, ¿no? Y luego ya el festival se estableció. Primero fue en la Sala Covarrubias los 2 primeros años y posteriormente ya pasó a la sala Nezahualcóyotl, ¿no? Que además tenía llenos completos, ¿no? Y que aparte que desde el primer momento era evidente que era como un acto de comunión, el recital, ¿no? Era un recital largo que prácticamente todo el mundo se quedaba hasta el final, ¿no? Y era un recital de comunión. Es así como nos convertíamos en una gran tribu,
¿no? En torno a un fogón donde las llamas era la poesía, ¿no? que iluminaba, etcétera, etcétera, en ese sentido, ¿no? Y empezamos todos a darnos cuenta de cómo la poesía genera especificidad y crece de manera fundamental, ¿no? Yo desde hace tiempo, los cursos y cuando les digo, cuando quieran ustedes plantearse la comprensión profunda de la condición humana, pues no son los filósofos, no somos los antropólogos, no son los sociólogos, son los poetas los que verdaderamente tienen una visión y son también futuro, efectivamente, en ese sentido, ¿no? Entonces, la poesía y la lengua, extraordinaria, ¿no? Y la lucha permanente que también hemos llevado todos durante décadas, ¿no? Para que las lenguas tengan un espacio social específico, ¿no? No estén encapsuladas así en ciertos asuntos enormes, ¿no? Y aparte, hemos aprendido a partir de la propia poesía en la vinculación como absoluta y sustantiva entre el territorio y la lengua, ¿no? O sea, este espacio así como específico, ¿no? Entonces, con esos criterios, ¿no? Se ha ido desarrollando el festival y ha ido haciéndose así. Evidentemente no podíamos hacerlo en términos iguales este año, lo haremos el próximo, si se puede ya, espero que sí se pueda ya, ¿no? Y entonces continuar con esta comprensión de la lengua y apuntalar todos los espacios, ¿no? Para el desarrollo lingüístico de México, de que México verdaderamente se reconozca como país plurilingüístico, efectivamente. Ya en la zona maya, ya los diputados ya abrieron los espacios para la educación en maya, en primaria, secundaria, preparatoria, universidades, etcétera. Ya es legítimo en ese sentido, ¿no? Cosa que sería maravilloso si se pudiera generalizar en las regiones de México, efectivamente, ¿no? Y no quisiera tomar más espacio que este y decir que sí ha sido un privilegio poder acompañar este proceso, ¿no? En donde ustedes han jugado un papel fundamental, ¿no? Es lo que diría la jornada. Muchas gracias por tus palabras, estimado José. Me piden de reflexión si le pudiera subir un poco el volumen a tu micrófono, un poco nada más, no mucho más que eso. Y bueno, ha llegado el turno de pasar contigo, queridísimo Juan Gregorio, para preguntarte, también para pedir un poco tu visión, tu opinión acerca de la figura de Carlos Montemayor, que papel juega en específico, desde luego, en este Festival de Poesía Lenguas de América, pero también, pues tú tuviste una amistad con él larga, lo conociste, trabajaron juntos, y ¿qué papel le confieres a Carlos Montemayor también en el desarrollo de las lenguas de México, no solamente en el aspecto de la poesía? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí entre amigos, entre compañeros, con la maestra Natalia, con nuestro José, contigo, Juan Manuel. Un placer. El festival, digamos, es uno de los productos, uno de los resultados, uno de los medios más importantes que impulsó. Y decir un festival es un reto. Una cosa es escribir, leerse a sí mismo, pero leer en público, en un festival, en un espacio, en un escenario, esa es otra cosa, es un reto enorme para cualquier escritor. Eso, digamos, creo que es algo de uno de las grandes aportaciones, de los grandes espacios y de la visión con que Carlos veía a la poesía, a las lenguas indígenas, a la escritura, a la literatura indígena. Es decir, para lograr su trascendencia, para lograr una redimensión de sus esquemas,
de sus ámbitos de usos, tenía que posicionarse o tenía que reposicionarse en esos espacios. Eso es un gran acierto, un gran proyecto y ahí están los resultados. Creo que ahí vamos caminando y creo que todo este pensamiento, toda esta visión es resultado de lo que hoy estamos viendo, el mantenimiento de este festival. El otro aspecto importante también que hay que mencionar es la edición, la necesidad de publicar y publicar con calidad, porque también las lenguas indígenas en algún momento cuando se publicaron las primeras ediciones era con cierto desdén, como libro, como producto, como material, pues era de una calidad no deseable. Entonces con él empujamos la idea de que las publicaciones de literatura en lenguas indígenas tenían que ser con calidad, que tenían que presentarse de manera bilingüe. Y esto pues tenía muchas lecturas. La principal era que las lenguas indígenas alternaran con el español en igualdad, mostrar que las lenguas indígenas también tenían un sistema de escritura contemporáneo que podía estar al tú por tú con el español. Las ediciones tenían que cuidarse. Desde la edición, desde la portada, desde su registro, todo eso generó un aprendizaje. Y un aprendizaje que fue más allá de las instituciones. Nos encontramos hoy en día ediciones estatales, regionales. Entonces contribuyó a crear esta dinámica de producción literaria comunitaria. Y yo creo que ahí, si hubiéramos afianzado más los proyectos, seguramente hubiéramos publicado también música, cantos. Creo que fue parte de las cosas que se quedaron en el camino, porque pues él era además un gran músico. Pero en lo que estaba detrás de todo esto era esta idea, era esta lucha, porque sí es una lucha constante, fuerte, y desde ese ámbito donde él estaba, como escritor, con todo su prestigio, apostándole, invirtiéndole, capitalizándola a favor de las lenguas y las literaturas indígenas. Pues un gran proyecto, una gran trascendencia que han tenido estas acciones, y me parece importante que no estaba equivocado. Antes de pasar a platicar un poco sobre mi amistad, sobre la querencia, sobre el trabajo que hice de cerca con Carlos Montemayor, quisiera yo decir que para mí es un privilegio ser parte de este equipo, porque como yo no estuve en una universidad, cuando me invitaron a ser parte de este festival me dio mucho gusto, porque era una manera de entrar a la UNAM como mejor se puede entrar para alguien que escribe, a través de la poesía. Así es que yo agradezco muchísimo ese momento, y para mí es un reconocimiento este festival a la diversidad lingüística del continente americano. Además me gusta mucho porque no hace una separación, incluye las lenguas dominantes como el inglés, el francés y el propio español que se habla en nuestras tierras y en toda la América. Por decir algo, este festival nos reconcilia de alguna manera. No se puede del todo, pero la poesía hace ese milagro, esas noches maravillosas en las que hemos estado compartiendo la palabra, el pensamiento y todo lo que implica escribir en una lengua. Para mí también es muy importante que México haya inventado este festival junto con los maestros, ya sabemos quiénes son los que crearon esto, ¿no? Que además se reunieron y vieron el nombre y se han de haber divertido mucho, porque Carlos Montemayor, José del Val, el maestro León Portilla, siempre todo lo que hacen o todo lo que han hecho, pues los que ya no están,
lo han hecho con humor y con muchísima inteligencia, por supuesto. Entonces, para mí, en primer lugar, pues este país es, tiene una diversidad lingüística de toda la América, la más importante, creo yo, en cuanto a lenguas y lo que implica una lengua, todo lo que encierra eso, ¿no? Y me gusta mucho que de toda esta América, en Monte Albán y San José el Mogote, se comenzó a escribir entre 600 y 400 antes de Cristo. Ahí hay indicios de eso. No se desarrolló por lo que ya sabemos. Y bueno, yo tengo muy buena experiencia con Carlos Montemayor. Trabajé con él de cerca. Quiero decir que siempre fue un gran tallerista para los que escribimos. Yo nunca tomé directamente un taller con él, pero sé de los compañeros zapotecas, de los mayas que trabajaron su poesía, su narrativa con él. Pero él fue mi primer, junto con Víctor de la Cruz, mis tutores en el FONCA de mi primera beca. O sea, la primera vez que yo obtuve una beca, nada más ni nada menos, tuve como tutores a Montemayor y a Víctor de la Cruz. Ya se imaginarán lo que implica eso, ¿verdad? Pocas sesiones, porque la gente que es lista y entiende rápido, pues, y con esos maestros, pues ya mejor pasábamos a otros espacios, a ocupar otros espacios. Entonces me dio mucha risa porque la primera vez que nos vimos para trabajar los poemas o los escritos de los que estábamos ahí, estaba Feliciano Marín, estaba, no sé, alguna maya que ahorita no recuerdo su nombre, pero les estoy hablando del año de la canica, es casi la segunda beca del FONCA, y me dicen, ¿qué creen? Vamos a ir a un estado a trabajar, y yo dije, ay, qué padre, ojalá sea lejos de mi pueblo. No, es en Oaxaca, me dijeron. Entonces, bueno, ahí vamos a Oaxaca y empezamos a trabajar, y fue realmente un gozo estar con gente que no te está opinando tanto sobre tu trabajo, pero escucharlos, eso es lo que más recuerdo. Y luego también trabajamos junto con Donald Frischman, esta gran antología, ¿no? La palabra de los seres verdaderos, creo, se llama. Y me acuerdo, bueno, de las llamadas de Carlos Montemayor a las 11 de la noche para preguntarme qué quisiste decir aquí, Natalia Toledo. Y yo, pues, no sé, a ver, dime qué parte. No, porque no coincide con el zapoteco. Y le digo, Carlos, tú no hablas zapoteco, no chingues. Y entonces me daba risa que se diera cuenta como de mis errores. Y sí se daba cuenta. Yo no sé cómo le hacía, porque yo creo que zapoteco no habló, pero en su erudición, en sus aproximaciones, qué sé yo, o contaba las letras, la sintaxis, en algo me cachaba y me decía, no corresponde, arréglalo. Entonces, para mí, un maestro hizo mucho trabajo también con los mayas, con los conjuros, un gran poeta también, ¿no? Entonces, que él abanderara junto con estos sus cómplices este proyecto de festival, pues fue una experiencia muy, muy grande para mí y muy, muy hermosa. Y pues, bueno, es una lástima que León Portilla y Carlos Montemayor pues ya no nos acompañen, pero nos acompaña siempre su palabra y su presencia de muchas otras formas. En efecto, queridísima Natalia, pues Carlos Montemayor, León Portilla, Humberto Acabal, Ledo Ivo y otros tantos, Juan Gelman y otros tantos poetas que nos han acompañado en el Festival Lenguas de América y que ahora ya no están, pues nos acompañan en esencia, ¿no? Y han dejado y han marcado la pauta. Y bueno, pues como esto es radio también, es momento de continuar. Vamos a pasar, no sin antes dejar los saludos a todos ustedes que nos están acompañando y que están mandando sus comentarios y sus saludos en el chat de esta transmisión en Facebook Live. Vamos a pasar a nuestra sección Suena la Lengua, que en esta ocasión tiene pues un invitado de lujo, un invitado en vivo además, por supuesto que estará a cargo del maestro, del gran poeta Juan Gregorio Regil.
Suena la lengua. Esta es la traducción. Estoy solo. En la sombra los descarnados pululan. Ya no hay vida en la mirada. El barro conjura llagas. Todas las veredas llegan al único camino que existe. El misterio, solo en la oscuridad es transparente. Nadie responde. El silencio también es una forma de gritar y yo me voy gritando. Estoy solo. En la casa de plumas de Quetzal descansan todos. Bueno, en mazateco y su versión en español. Y a propósito de estos días que hablamos de muertos, de esta casa de plumas de Quetzal donde descansan todas las almas. Y vayamos con nuestra segunda parte de este programa, que estamos recibiendo diversos comentarios en nuestras redes sociales. Los animamos a mandar sus saludos a través de nuestro chat. Muchas gracias también por acompañarnos y permanecer con nosotros en este programa especial con personalidades invitadas a propósito de los primeros 16 años de vida del Festival de Poesía Lenguas de América, Carlos Montemayor. Comenzamos con esta segunda parte del conversatorio, pero antes de ello queremos resaltar que este Festival de Poesía Las Lenguas de América se ha realizado en los días cercanos al 12 de octubre con motivo de reconocer el valor de todas las lenguas de América en resistencia. Los dos primeros festivales fueron en el año 2004 y 2006 y se llevaron a cabo, como lo mencionaba el etnólogo José del Val, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. A partir de su tercera edición, en el año 2008, se realizó en la Sala Nezahualcóyotl y de ahí de manera ininterrumpida hasta esta ocasión. Es un festival que ha contado con la presencia de 78 poetas, 35 de México y 43 poetas internacionales, que se han recitado en el recinto. Se ha escuchado 13 lenguas de México, 13 lenguas originarias de México y 16 lenguas originarias del continente. Poesía en maya, en náhuatl, en tzotzil, en purépecha, en mazateco, en otomí, en Urrárica, en Ñusavi, en Totonaco, en Zoque. Se ha hermanado con poesía en cariñá, en quichua, en shuar, en shuarchicham, en cuna, en mapuche, en portugués, en inglés, en guaraní y en francés. En las 8 ediciones de este festival han participado también diversas instituciones y diversas dependencias de la Universidad Nacional. Bueno, para continuar esta conversación con nuestros invitados, me gustaría nuevamente retomar el tema contigo, estimado José, de cuál es la importancia que le conferimos, cuál es la importancia que se le confiere en la UNAM y en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad a las lenguas originarias para que puedan sonar, para que puedan ser escuchadas, no solamente en el recinto de esta sala. Participaste hace poco en una entrevista que te hicieron y mencionabas la importancia de la relación entre las lenguas y los territorios. Perdón, lo que estaba diciendo es esto, sí. Cada vez, en el tiempo, he estado viendo cada vez la importancia que tiene el vínculo del territorio con la lengua, efectivamente, ¿no?
De ahí derivan todas las formas de comprensión. Y la profundidad que tienen las lenguas originarias en el mundo, pero en México también. Cuando te preguntas hasta dónde puede llegar las lenguas originarias, dices, bueno, pueden llegar más allá de lo que, o igual que cualquier lengua, ¿no? Siempre pongo el ejemplo del maya. Los mayas inventaron el cero casi 2000 años antes que Occidente, las matemáticas occidentales pudieran construir el cero. Lo inventaron los mayas. Tú dices, ¿cómo que lo inventaron los mayas? Sí, lo que pasa es que la forma de construir el mundo tiene que ver mucho el vínculo que tienes con la naturaleza, con tu entorno, con el entorno general y el entorno de los cielos, efectivamente. Entonces, el potencial de construcción, los matemáticos mayas, ¿no?, tienen una capacidad de comprensión específica de los mayas para entender los fenómenos que lo entendieron en la lengua maya, ¿no? Porque cuando comprendes algo lo tienes que verbalizar, ¿no? Y escribir, fijar, establecer en ese sentido, ¿no? Y yo insisto permanentemente, ¿no?, la posibilidad de que sí, que en el futuro de México tiene que estar esta multilingüismo de México tiene que estar vigente en toda la realidad nacional, ¿no? Esta transformación de México que está empezando ahora, en estos momentos, empezando precisamente lo que nos hace es abrir a las posibilidades profundas que tenemos, ¿no? Y abrir los espacios poco a poco, como se vaya haciendo efectivamente, ¿no? Al margen de los detalles particulares de cómo avanza la sociedad, está abierta la sociedad. Además, 30 millones de gentes dijeron ya otro México, destapar los espacios cerrados que ha tenido y que ha tenido la lengua en ese sentido, ¿no? Y la comprensión de la lengua, ¿no?, que es la vida. Y retomando nuestra participación con nuestros invitados, estábamos empezando a conversar contigo, queridísima Natalia, también acerca de la importancia que le confieres a este festival Lenguas de América. ¿Cuál ha sido la importancia para la creación en lenguas originarias? Se ha constituido ya como una plataforma, se ha consolidado este festival para impulsar estas lenguas. ¿Cuál ha sido tu experiencia a lo largo ya de más de 6 festivales en los cuales nos has acompañado? Bueno, yo creo que es muy importante, cuando uno comienza a escribir, no piensa en, bueno, al menos es mi caso, nunca pensé en tener un espacio como el festival, nunca pensé en tener invitaciones en el extranjero o en otros espacios, ¿no? O sentarme con gente que escribe en otras lenguas, o sentarme con gente que escribe en inglés, no lenguas originarias, no lenguas indígenas, sino otras lenguas de otros países. Entonces, que exista un festival donde se hace un despliegue de todas las lenguas que se escriben, que se piensan, como bien decía el maestro del Val, que tienen una presencia con el solo cantarlas, decirlas, porque tiene que ver con el territorio. ¿Por qué mi poesía está llena de mar, está llena de sal, está lleno de sol? No es lo mismo cuando hemos escuchado a un poeta que viene de Canadá, que tiene miles de formas o muchas formas de nombrar la nieve. Entonces, creo yo tener la oportunidad de escribir, de concebir lo que yo escribo en mi lengua, poderla traducir, luego poderla decir en este tipo de espacios donde hay tantos jóvenes, que eso es muy, muy emocionante, es muy conmovedor ver a los jóvenes afuera
en unas filas, esperando y replicando. Es cuando yo mejor o he pensado como que tienen las lenguas cierta esperanza, porque estos jóvenes tienen redes, tienen amigos, tienen sangre, tienen ganas. Y claro, no es exclusivo de los jóvenes, porque también es muy bello que este festival se transmita por radio, por TV UNAM, que no sé si vaya a seguir haciendo su trabajo, pero a mí que me vean en Juchitán, mientras yo estoy en la Ciudad de México, me parece muy provocador. Entonces, yo creo que este festival tiene que continuar por muchas razones. Primero, porque es único. Yo conozco de muchos festivales, he tenido la oportunidad, tal vez ya por vieja, por tener muchos años en esto, he estado en muchos, pero con esta personalidad, pocos. Solamente encuentro yo algo parecido, por supuesto mucho más grande porque tiene muchísimos más años, el Festival de Medellín, que ustedes ya han ido, han estado como poetas, como invitados, muchos de nosotros, y, eh, y, este, y este festival. Entonces, mi experiencia siempre ha sido como de gozo, como de alegría, como a mí me queda mucha excitación la primera vez que escucho una lengua que incluso no he escuchado, ¿no? Que se habla en el territorio mexicano, pero que por alguna razón no he tenido oportunidad de estar cerca. Entonces, cuando está el festival y él le toca, digo, y ahí hablo ya como mi participación como co-conductora, muchos años de Pineda y también con ahora con Navia, ¿no? La última emisión, bueno, no la última, la penúltima, toda esta experiencia de estarnos asomando para ver cómo suena, tenemos tantas ganas, ¿no? Y claro, lo que más me gusta de todo esto para aquellos que no tuvieron oportunidad de ir, que no tuvieron oportunidad de estar, la publicación, la edición de la antología. Entonces creo que mi experiencia con este festival, creo, bueno, pues tiene que seguir. No sé cómo le tengamos que hacer, sí virtual, lo que nos permita la vida, pero tenemos que continuar con este trabajo que ya tiene muchos años, 16, como dicen los papás que presentan a sus quinceañeras, ¿no? Se dice fácil, pero a ver, háganlo. Entonces creo que eso tenemos que, todos los que estemos aquí involucrados de alguna manera, tenemos que conseguir que este festival esté siempre, porque es una memoria ya muy importante de este país. Muchísimas gracias, querida Natalia, y en efecto coincidimos, ¿no? Mencionaste algo muy importante, que es la cuestión de las ediciones del festival. Para el público que nos acompaña, muchos de ellos ya conocerán las ediciones del Festival de Poesía Lenguas de América Carlos Montemayor. En este momento llevamos 3 ediciones, 3 antologías de todos los poetas que se han presentado en el Festival de Poesía. Pero yo quisiera preguntarte, Juan Gregorio, que nos dieras tu opinión, que nos dieras tu comentario en torno al valor que le confieres a que este festival también publique la antología poética. Al final del día se trata de un proceso de edición, no es un libro bilingüe, trilingüe, son antologías en más de 10 lenguas, en más de 10 idiomas. ¿Qué importancia le confieres a este trabajo? Más allá de que es una memoria, ha sido ya motivo de algunos estudios. Creo que impacta en diferentes ámbitos, en lo comunicativo, porque de alguna forma estamos hablando de comunicar, pero comunicar en otra perspectiva, de manera multilingüe. Eso es algo inédito. Estas publicaciones tienen esa virtud. Hay que saber comunicar entonces de manera multilingüe. Ese es otro reto. Pero también tiene un impacto en el ámbito académico. Ha generado varios estudios, varias tesis de licenciatura, de maestría. Estudiosos se han acercado a estas publicaciones, lo cual abre
un ámbito de estudio científico, técnico, académico de las literaturas indígenas. Eso no sucedía. Y eso es un aporte importante. Me parece que también desde el ámbito social, cuando alguien ve una publicación de diferentes lenguas, todas con una escritura distinta, eso también produce un impacto, llega, permea en la conciencia y se crea conciencia social. Otro impacto que tiene que tener, y ahí tenemos que conjuntar esfuerzos para lograrlo, es el impacto comunitario. Ayer compartía un foro con compañeros ganadores del Premio de Lenguas Indígenas de América, y algo que es, y una autocrítica muy bien sustentada, que decían, es que no tenemos lectores en nuestras lenguas. Entonces, esto es una preocupación y esto también es una necesidad, y esas publicaciones nos ayudan a reflexionar la cobertura, el ámbito, el público al que va dirigido. Entonces tiene muchas lecturas. Una publicación siempre va a ser bienvenida cuando tenga, porque se puede ver desde estas perspectivas y hay que mirarlo siempre desde muchos ángulos, desde muchas lecturas. Y una publicación así le da esa distinción. Además, lo que ya mencionaba la maestra Natalia, el hecho de que esté en lenguas internacionales, el portugués, el francés, el inglés, el español, al lado de nuestras lenguas, también tiene visualmente una lectura importantísima. Justo es ahí donde podemos hablar de inclusión, de igualdad. Justo es ahí donde podemos trascender más allá de cómo se ha visto las lenguas indígenas, sacarlas del segregacionismo en el que han estado insertos, sacarlos del carácter folclórico que en muchas ocasiones se le ha dado. No son una moda. Hoy son parte de un movimiento literario nacional. Y así hay que verlas, y estas publicaciones y estos festivales ayudan a posicionar esa idea. Muchas gracias, queridísimo Juan Gregorio. Y bien, hay que recordar que este Festival de Poesía, Las Lenguas de América, es un proyecto de carácter bianual que hasta su más reciente edición en el año 2018 sigue con el firme objetivo de sensibilizar y generar conciencia acerca de la importancia de la conservación de las lenguas, pero también de difundirlas, de fortalecerlas y de promover un diálogo entre poetas, entre instituciones y entre el público en general, que genere un acercamiento a la naturaleza multicultural de nuestro país y de nuestro continente. Una de las voces que ha participado en este festival es nada más y nada menos que la del poeta Humberto Acabal, originario de Momostenango, Totonicapan, Guatemala. Es un escritor maya quiché que publicó poesía, ensayo, cuento, narrativa, entre otras vertientes literarias. El escritor Hermann Bellinghausen lo catalogó como pionero a escala continental en el renacimiento de la escritura indígena. Y sus textos han sido publicados en revistas, periódicos y ediciones individuales de América, Europa y Asia. Recibió múltiples distinciones. En 1998, el Premio Continental Canto de América de la UNESCO y el Premio Chevalier de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia en 2005, que además le fue dedicado a la Feria Internacional del Libro de Le Mans en Francia. Este ejemplar poeta lamentablemente falleció a principios del año 2019, nos acompañó en 3 recordadísimas ocasiones en el Festival de Poesía y lo recordamos el día de hoy con su singular pieza onomatopéyica, Canto de Pájaros,
presentada en el Festival de Poesía. Vayamos pues a nuestra sección Comunidades. Comunidad es. Temchicop, cantos de pájaros. Clis, 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 choc, 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 tsunun, 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 bokborish, 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 whiz will, 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 tulul, 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 kurupup, 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 chowish, 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 tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, shar, 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 tukur, 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 kup, 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 sakor, 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 chik, 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 tukumush, 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 kuptum, 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 isperpuak, 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 chiking, 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 cuckoo, 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 chiwit, 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 tli, 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 chairs, 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 chairs. Sí, 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 sí. Char, 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 char. Pajuit, 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 pajuit. Ut, 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 ut. Tsukulik, 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 tsukulik. Chuerchik, 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 chuerchik. Pachuch, 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 pachuch. Hoch, 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 hoch. Tochich, 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 tochich. Whis, 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 whis. Sibalak Maltiosh. Bien, pues esa fue la participación, nada más y nada menos que del maestro Humberto Acabal en nuestra sección Comunidades, y una participación que habremos sin duda de extrañar. Estamos en la última parte de este programa especial dedicado a la Fiesta de la Palabra y seguimos recibiendo sus mensajes y saludos a través de nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran como @puitunam y @pluriversos radio por la señal de Totlajtol Radio, nuestra palabra. Esta es una pregunta general que voy a lanzar para todos ustedes, para nuestros tres invitados, José del Val, Natalia Toledo, Juan Gregorio Regino.
queremos poner sobre la mesa cuáles son los desafíos que tienen hoy en día los escritores en lenguas originarias. ¿Quién dice yo? Quizá Natalia, te veo muy ansiosa por participar. No, para nada. Yo no sé cuáles serían los desafíos. Yo primero tendría que reconocer el trabajo que hace la gente que está hablando las lenguas. Ahorita que estamos reunidos aquí en la montaña, en la sierra, en el Istmo, esa es la gente que hace algo realmente. Si esperamos que el Estado resuelva esto, hay programas, hay becas, hay convocatorias, hay un montón de cosas, y no solo el Estado, muchas instituciones muy importantes, la UNAM es una de ellas, Colegio de México, tenemos como muchas opciones, porque además concebimos y escribimos y creamos en 2 lenguas. Tenemos esa posibilidad de vida y esa posibilidad de creación. Entonces, nos toca a nosotros enteramente la suerte de nuestro trabajo. Yo siempre, desde que empecé, y no porque estoy ahorita en donde estoy, yo siempre he pensado que uno hace su camino. Por supuesto que hay que exigir, por supuesto que hay que tratar de que esta riqueza lingüística y lo que representa cultural, eso ya lo sabemos, lo hemos dicho hasta el cansancio, tenemos que fortalecerlas. Y no por los poetas, por los escritores, sino porque me parece bien importante que sí han sobrevivido más de 500 años y ni siquiera así se difuminaron del todo. Creo que tenemos que hacer algo, pero no nada más los que estamos hablantes. Así como yo tengo derecho a hablar el español, alguien que únicamente es monolingüe también podría aprender cualquiera de las lenguas que estamos hablando y que se hablan en el país. Yo creo que el desafío lo creamos, el desafío lo estamos haciendo, que existan estos jóvenes como Elvis, como los que vamos a tener, por supuesto, toda nuestra comunidad que sigue hablando y viviendo como sea, pero lo están haciendo en sus lenguas, ¿no? Y eso es lo que nos fortalece. A mí, mi mamá, mi abuela, mi papá, todos ellos fueron los puntales que me sostuvieron cuando me dijeron, ay, ¿para qué escribes en esa lengua si nadie te da lengua? Cuando yo empecé era mucho más, digo, hace mucho, ¿no? Pero era así ya, pasa de una vez al español, si ya medio lo dominas, pero no tiene ese sentido. Tiene el sentido de ser uno, porque uno está aquí, pero tiene un idioma y tiene una música y tiene una manera de vestirse y tiene una manera de estar. Entonces creo que caminando nosotros mismos podemos apuntalarnos también. Gracias, queridísima Natalia. Juan Gregorio. Y cuando hablamos de diversidad lingüística, pues de repente se suele agrupar ahí a todo el movimiento de lenguas indígenas que ocurre. Y en México estamos hablando de 68 lenguas, de 68 literaturas muy distintas, con diferentes grados de vitalidad cada una de ellas. Yo creo que el reto es hurgar la memoria estética, la memoria literaria de nuestros pueblos. Y desde ahí emerger una nueva literatura que hoy en día la vemos intercultural, pero que muchas veces está construida desde los cánones occidentales o desde el canon del español. Es decir, no hay una construcción en ambas lenguas. Y yo creo que es importante en estos ejercicios de interculturalidad que se pueda plantear de manera horizontal, que las dos lenguas se enriquezcan, que podamos fusionar, ensamblar
expresiones poéticas en ambas lenguas, en ambas culturas, porque somos bilingües. Y eso se puede. Pero también es posible realizarlo cuando conoces la matriz, los patrones estéticos, los giros literarios, la propia construcción, visión y forma de hacer literatura desde los pueblos. Eso sin duda va a significar el repunte de una nueva literatura indígena, pero también, y ese es el reto, un aporte de las lenguas indígenas a la literatura nacional y a la literatura universal. No tiene que quedarse en lo local. Vivimos un mundo global y la literatura tiene que insertarse en ámbitos globales, en ámbitos universales, para que así las lenguas también recuperen su prestigio, se instalen en el ámbito del conocimiento, en el ámbito de la creación, en la sociedad global, como expresiones contemporáneas, como expresiones de vanguardia, llenas de vitalidad y de recursos que la lengua indígena le da y que las culturas occidentales también la enriquecen. Muchas gracias. Sin duda haremos caso de tus palabras, querido Juan Gregorio. José, estamos en nuestra tercera y última sección de nuestro programa especial de transmisión. ¿Qué hay en el horizonte, José del Val? ¿Qué hay en el horizonte para este festival? ¿Y qué hay en el horizonte para las lenguas indígenas del país y del continente? Los pueblos, o sea, lo que la vitalidad de las lenguas está en los pueblos y también en el acceso que en los pueblos tengan a otras posibilidades de formación, efectivamente, ¿no? Pero el asunto es que vivimos en un mundo que está desmoronándose, fundado en la individualidad. Y la individualidad, eso hace muy difícil, ¿no? la construcción de una posibilidad intercultural equitativa en este ejercicio de la producción de las lenguas, ¿no? Porque no solo son las lenguas, no solo es el vínculo al territorio, sino es todo el conocimiento y la expectativa de vida que hay a partir de esas cosas. No tiene nada que ver con el desarrollo, con el progreso, con toda esa maraña ideológica que nos tiene encima, además que construye la realidad a partir de la fragmenta, está en trocitos partida toda la realidad, ¿no? Todo está fragmentado. Entonces no hay una comprensión compleja, como tienen las lenguas, de todo. Una comprensión compleja donde interviene el ser, la espiritualidad y el territorio y todo junto. Y desde ahí se piensa. Y se piensa para los retos que hay son enormes en ese sentido, pero al mismo tiempo yo creo que son las posibilidades que tienen mucho mejor los pueblos antes de las ciudades y ese tipo de cosas, ¿no? que están atrapados en el consumo, atrapados en el consumo y en la deuda y en la locura, ¿no? En ese sentido. Entonces yo creo que sí, porque además hay ese potencial de cada lengua de construir un mundo completo, pero la idea del mundo que se tiene desde una lengua es diferente en cada uno, ¿no? O sea, es así, ¿no? Nosotros tenemos una construcción fragmentaria, aparentemente científica, etcétera, etcétera, pero quiere decir que
La ciencia es lo que mide y pesa y califica no hay una mirada compleja del mundo, punto. Que eso las lenguas indígenas las tienen en el territorio desde sus territorios, ¿no? Entonces, en la medida que florezca estas posibilidades, yo creo que va a ser muy importante, ¿no? Y aparte, perdón, 500 años y 1000, ¿no? O sea, las lenguas están ahí porque están los que las hablan. Bueno, yo creo que debe tener continuidad, debe fortalecerse esta convocatoria que existe, muy fuerte, se tiene que mantener. Convocatoria tanto de poetas, de creadores de diferentes lenguas, de diferentes naciones, como del público. Hay que crear nuevos públicos y a mí me llena mucho de satisfacción cuando he visto, me ha tocado vivir la sala Nezahualcóyotl llena de jóvenes deseosos de disfrutar de la poesía, deseosos de conocer otros lenguajes, otros mundos, otras visiones. Eso, tenemos que intensificar esas acciones y festivales como estos logran ese impacto y esto que se ha ganado hay que seguirlo fortaleciendo. Me parece que el festival, se ha mencionado el Festival Internacional de Medellín, es un ícono. Este también lo es en esta perspectiva. Entonces, pues de manera personal e institucionalmente, pues estamos con ustedes. Muchísimas gracias por tus palabras que son alentadoras, querido Juan Gregorio. Y bueno, Natalia, ¿alguna consideración final antes de pasar a una sorpresa que les tenemos preparada? Pues bueno, yo creo que este festival es una conquista, ya no es nuestro, ¿no? Es de todos los que han estado, de todos los que se han formado, de todos los que exigen cada 2 años estar allá afuera para conocer las nuevas voces que se presentan, que van surgiendo, que se van construyendo. Entonces estos son los que deben de dar el portazo siempre para que todos nosotros estemos ahí de alguna manera, con esa enjundia, con esa alegría, compartir la poesía de todos los pueblos que hoy, como dice el maestro del Val, pues seguimos respirando. Y como dice hay muchas definiciones para decir poesía en zapoteco, pero una que me gusta mucho es Diyalir, y este sufijo lir implica verdad que encarna poder. Entonces, la verdad, decir la verdad, poner la verdad, eso es lo que nos hace poderosos, no lo otro que no sirve, que no te hace humano, que no te hace compartir. Y creo que esas noches han sido muy gloriosas y debemos mantenerlas a como dé lugar. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, querida Natalia. José, por último, tu consideración final. Después de lo dicho, ¿qué puedo decir yo? Nada más que nuestro compromiso de continuar y seguir y no detenernos nunca en este proceso, ¿no? En este proceso que yo sí veo que los últimos 20 años han sido muy importantes para el proceso de desarrollo de estas cuestiones, ¿no? Y más allá de lo jurídico, ¿no? En la cultura, en las culturas y en la combinación de las propias culturas, ¿no? Muchas gracias José del Val. Y estamos por cerrar esta transmisión, pero hay una sorpresa, pues la maestra, la poeta Natalia Toledo nos regalará una de sus piezas poéticas para esta producción especial del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM a través de Pluriversos. Querida Natalia, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Y adivina, yo estaba buscando como algo erótico, porque por ahí me pidieron uno erótico desde la otra vez que tuve un en vivo,
Entonces dije, bueno, yo voy a, lo que me publicaron aquí, encontré 2 poemas cortos, entonces empiezo de una vez. Y se lo dedicamos a todos los que ya no están, pero nos han acompañado, ¿no? Exacto. Napati banda virelu gichi, piegen da jinno. Jani sageluane ruana gapitigye. Uyutu shandani banda gichi. Negusha despujagie. Niña con raíces. Tengo una foto en sepia, con los ojos llenos de agua y una flor en los labios. Alguien entró a esa foto y arrancó de raíz la flor. Bueno, este otro dice, di janegenda, buyutugu kuanisa dondo vina gidiladu. Tugusa de que deñeu ne que ni nanu shelelu tini univiastu sugubilla. Buyutugu jiru lugendarone que ni nañe chula di male ne cuba la gigenda. Buyutubi ganda ti pumpuna la janalichu. Ne ni nañunisa. Kigana kabiniwati, pati viaba la yu. Yerula gigati. Tradición. Hubo quien probó el mosto de tu piel, te caminó de la cabeza a los pies sin abrir los ojos para no descubrir el resplandor del sol. Hubo quien solo pellizcó la comida y no quiso beber el chocolate de los compadres y el pozol de semilla de mamey. Hubo quien colgó en la puerta de tu casa una olla rota y no quiso pagar la fiesta. Bravísimo, muchísimas gracias, querida Natalia Toledo, por este regalo para nuestra audiencia, para nuestro público de Pluriversos. Y es así como cerramos esta emisión, este programa especial, este conversatorio a 16 años del Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor. Y recuerde que el día de mañana tenemos un recital poético, un FestiLive, en el que nos acompañará ni más ni menos que Elvira Espejo, esta poeta aymara quechua, Martín Tonalmeyot, joven poeta nahua de Guerrero, y Elvis Guerra, un gran poeta vinizá, en punto de las 19 horas, también por esta página de internet y también por los micrófonos de Totlactol Radio. José del Val, muchísimas gracias por tu presencia. Querido Juan Gregorio, gracias. Y queridísima Natalia, como siempre, muchísimas gracias por compartir la palabra. En la producción, Katia Márquez, Alonso Ulloa, Juan Carlos Romano, Patricia Aguilera, Karen Ramírez y Geraldina Lázaro. En la asistencia, Soledad Santos. Mi nombre es Juan Mario Pérez. Estos son los micrófonos de Totlactol Radio, nuestra palabra. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo Pluriversos. Tejiendo un mundo culturalmente diverso.